Imagina una ciudad oculta en la selva, hecha completamente de oro. Un lugar donde ríos brillan como el sol y templos resplandecen con tesoros inimaginables. ¿Es solo un mito o hay verdad detrás de esta leyenda? Quédate para descubrir los secretos de El Dorado, la ciudad perdida. Según antiguos relatos, la leyenda de El Dorado comenzó con los muiscas. Durante rituales sagrados, su líder se cubría de polvo de oro y ofrecía tesoros al lago Guatavita. Este acto dio origen a la idea de una civilización bañada en riquezas, oculta en el Amazonas. Cuando los conquistadores españoles oyeron esta historia, la ambición los consumió. Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro lideraron peligrosas expediciones en el siglo XVI para encontrar la ciudad dorada. Pero la selva no les entregó sus secretos fácilmente. ¿Era El Dorado un lugar real? Algunos creen que los europeos malinterpretaron los relatos indígenas. Para los muiscas, el oro no era riqueza material, sino espiritual. ¿Podría el mito ser un ideal incomprendido, más que una ciudad física? En 1539, los españoles intentaron drenar el lago Guatavita, convencidos de que escondía riquezas. Aunque encontraron piezas de oro y cerámica, no había rastro de una ciudad. Pero estos hallazgos solo avivaron la obsesión por desentrañar el misterio de El Dorado. La fiebre por El Dorado no se limitó a España. Exploradores como Sir Walter Raleigh buscaron la ciudad en la Guayana. Aunque fracasaron, sus relatos fantásticos sobre la selva y sus tesoros llevaron la leyenda más allá de Sudamérica. En 1925, Percy Fawcett, un explorador británico, partió hacia Brasil convencido de que descubriría una ciudad llamada Zeta. Aunque nunca la encontró y desapareció misteriosamente, su historia reforzó el enigma de El Dorado para nuevas generaciones. Francisco de Orellana, en su famosa expedición por el Amazonas, describió civilizaciones avanzadas con grandes riquezas. Algunos creen que exageró, mientras otros sugieren que estas culturas pudieron inspirar el mito de la ciudad dorada. El Amazonas esconde mucho más de lo que se ve a simple vista. Durante siglos, esta vasta región protegió secretos de antiguas civilizaciones. Aunque muchos desacreditan el mito, nuevas evidencias arqueológicas abren puertas a posibilidades fascinantes. La tecnología moderna ha revolucionado las búsquedas. LIDAR, un sistema láser que escanea el terreno, reveló patrones geométricos bajo la vegetación amazónica. ¿Podrían estas estructuras ocultas ser los restos de las ciudades que dieron origen a El Dorado? El Dorado pudo ser más que una ciudad. Para los muiscas, el oro era un símbolo espiritual. Representaba su conexión con lo divino, no con la riqueza material. Tal vez la verdadera ciudad dorada sea la cosmovisión de estos pueblos indígenas. Además de rituales, los muiscas mostraron un avanzado conocimiento de su entorno. En el Amazonas, se han encontrado restos de la Tierra Negra, un suelo fértil creado artificialmente. Esto demuestra su sofisticada relación con la naturaleza. Las leyendas sobre ciudades perdidas no terminan con El Dorado. El Amazonas está lleno de mitos sobre templos ocultos, civilizaciones avanzadas y secretos guardados por la selva. ¿Cuánto de esto es historia y cuánto, imaginación colectiva? Los exploradores del siglo XIX documentaron detalles que aún fascinan. Alexander von Humboldt escribió sobre comunidades indígenas con estructuras organizadas. Estas descripciones alimentaron la creencia de que el Amazonas ocultaba algo más grande. El mito de El Dorado trasciende generaciones. Inspiró libros, películas y teorías modernas. Más que una simple búsqueda de oro, la leyenda se convirtió en un símbolo de la esperanza humana por descubrir lo inalcanzable y desafiar lo desconocido. La arqueología moderna ha encontrado caminos, zanjas y terrazas ocultas en el Amazonas. Estos hallazgos demuestran que la región no siempre fue un lugar inhóspito. Quizás estas ciudades avanzadas sean el origen del mito de El Dorado. El Dorado no solo representa la búsqueda de oro, sino también la ambición humana.
nos recuerda nuestra capacidad de soñar con lo imposible y nuestra obsesión por lo desconocido. ¿Qué tan lejos hemos llegado en este viaje por descifrar el pasado? Para los europeos, el oro era sinónimo de poder y conquista. Pero para los muiscas, representaba equilibrio espiritual. Tal vez el verdadero valor de esta historia no está en el oro, sino en las lecciones de respeto y conexión con el entorno. En el corazón del Amazonas, cada árbol y cada río esconden secretos del pasado. Desde los rituales del lago Guatavita hasta los relatos de exploradores desaparecidos, el Amazonas sigue siendo un vasto laberinto lleno de preguntas sin respuesta. Percy Fawcett desapareció buscando su Z, pero dejó un legado de misterio. Su obsesión con una civilización perdida en la selva nos hace preguntarnos, ¿qué tanto desconocemos sobre el Amazonas y las culturas que prosperaron allí hace siglos? El Dorado nos obliga a reflexionar sobre el impacto del colonialismo. La búsqueda de oro llevó a la destrucción de culturas ricas en conocimiento. ¿Podemos redescubrir estas raíces sin repetir los errores del pasado? Aunque los exploradores nunca encontraron el Dorado, sus expediciones dejaron un invaluable legado. Documentaron costumbres, lenguas y rituales indígenas que, de otro modo, se habrían perdido para siempre. Su búsqueda nos dejó pistas únicas. El mito de El Dorado nos desafía a pensar, ¿qué significa realmente la riqueza? Para los pueblos indígenas, el valor no estaba en acumular oro, sino en vivir en armonía con la naturaleza y honrar su espiritualidad. El Amazonas, con su inmensidad, guarda historias que apenas comenzamos a entender. Los recientes hallazgos arqueológicos son solo la punta del iceberg. Tal vez estamos a punto de descubrir el verdadero significado de El Dorado. Más que una leyenda sobre riquezas materiales, El Dorado es un reflejo de nuestra búsqueda humana por respuestas. ¿Qué nos motiva a explorar? ¿Es la codicia, la curiosidad o el deseo de conectar con los misterios del pasado? El Amazonas no solo es una selva, sino un testimonio viviente de antiguas civilizaciones. Sus ríos, montañas y suelos guardan pistas sobre las culturas que moldearon esta región mucho antes de que llegaran los conquistadores. ¿Y si El Dorado no fuera un lugar físico, sino un símbolo? Tal vez la verdadera ciudad dorada es la riqueza cultural y espiritual que estas civilizaciones compartieron con su entorno. ¿Podemos aprender de este legado antes de que se pierda? La búsqueda de El Dorado no se trata solo de oro, sino de entender quiénes somos. Las antiguas civilizaciones amazónicas nos dejaron lecciones valiosas sobre sostenibilidad, comunidad y equilibrio. Su legado es el verdadero tesoro. El Amazonas aún guarda innumerables secretos. Sus ruinas y hallazgos arqueológicos nos llevan a cuestionar lo que realmente conocemos sobre las civilizaciones antiguas. Tal vez El Dorado sea solo un capítulo de una historia mucho más grande. El mito de El Dorado nos invita a reflexionar, ¿qué estamos dispuestos a hacer por alcanzar nuestros sueños? Al final, el valor de esta historia no está en las riquezas prometidas, sino en el viaje y las lecciones que aprendemos en el camino. Hoy, arqueólogos y científicos trabajan para descifrar los misterios del Amazonas. Cada descubrimiento nos acerca más a comprender las civilizaciones que inspiraron el mito. Pero la historia de El Dorado sigue siendo un enigma fascinante. ¿El Dorado, realidad o mito? Lo que comenzó como una búsqueda de oro se convirtió en una exploración de nuestras propias aspiraciones. Si te intrigó esta historia, suscríbete y acompáñanos en más misterios de civilizaciones antiguas.